Ahora toca evaluar las enfermedades del aparato digestivo del recién nacido, ¿ya? Tenemos que centrarnos, uno, en la enterocolitis necrotizante, más conocida como NEC por sus siglas. Pero ¿qué es lo que ustedes deben recordar? Simple, causa más frecuente de abdomen agudo. ¿En quiénes? En el bebé prematuro. ¿Cuál es la causa? La patogenia multifactorial. Pero ahora yo me debo preguntar, si me dicen en un bebé prematuro, ¿cuál sería la causa? Cajón, inmadurez. Esa van a marcar. Y en un bebé a término, ¿cuál sería la causa? Isquemia. Como que en eso definimos los dos principales factores asociados a enterocolitis necrotizante. Ya sabemos que va a haber un área de necrosis en la pared intestinal. ¿Y qué parte del intestino se afecta más? Ileón terminal y colon proximal. A menor edad gestacional, aumenta la frecuencia, en especial menores de 1500 gramos. ¿Cuál es la presentación? Se presenta promedio entre el cuarto y décimo día o entre la segunda y cuarta semana de nacimiento. Pero en conclusión, ¿cómo sería esto? Si me dicen es un bebé prematuro, tu presentación va a ser mayor a la segunda semana de nacido. ¿Ya? A partir de la segunda semana de nacido está la probabilidad que este bebé presente un enterocolitis necrotizante. Y en un bebé a término que nació mayor de 37 semanas, ¿en qué momento? Dentro de la primera semana. ¿Ya? Vean la diferencia. Prematuro se presenta de manera más tardía, mayor de la segunda semana. Y si es más prematuro, más tardía es la presentación. Y en el bebé a término, en la primera semana de nacido. ¿Ya? Esta enfermedad por frecuencia afecta más que nada a los prematuros. Y nuevamente, ¿cuál es el factor relacionado? La inmadurez que va a presentar el prematuro. ¿Ya? Y en el bebé a término, ¿cuál? Simple, el factor relacionado es isquemia. Una consulta, ¿y qué fenómenos pueden producir isquemia? Cardiopatías congénitas, sepsis, fenómenos de hipotensión y otro frecuente, asfixia perinatal. Acuérdense esto, fenómeno de redistribución de flujo. Yo soy una persona que me están ahorcando, ¿no? Ya me llega flujo, poca cantidad de oxígeno a mi sangre, ¿no? Un ratero, por decir, me está ahorcando. ¿Qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Va a decir, no, la poca cantidad de sangre que vaya, pero que vaya con todo el oxígeno que pueda a su corazón, a su cerebro y a las glándulas suprarrenales. Igual que en asfixia. Pero ¿quiénes va a sacrificar? Va a sacrificar los riñones, que va a producir una injuria renal aguda, va a sacrificar la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo en el intestino produciendo NEC. Acuérdense esa parte. Este cuadro resume cuáles pueden ser las causas de NEC. Desde infección, el uso de antibióticos, el uso de inhibidores de la acidez gástrica, la alimentación enteral, todo lo que tenga que ver con situaciones de isquemia, todo eso, ¿no? Disfunción microcirculatoria. En resumen, ¿cuál es el factor asociado a NEC y prematuro? Inmadurez. Ahora, enterocolitis necrotizante. ¿Qué debemos saber? Que generalmente se presenta en el menor de 1500 gramos. Menor de 1500 gramos. Y o con un peso, con una edad gestacional
menor de 32 semanas. Ya habíamos dicho, la edad de presentación es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir eso? A menor edad gestacional, la presentación va a ser más tardía. ¿A partir de cuándo se presenta en el prematuro la NEC? A partir de la segunda semana. Tal vez en el bebé de 30 semanas, pero si tengo un bebé de 26 semanas, se presentará en la tercera, en la cuarta semana. Ojo, ¿ah? ¿Qué otra cosa debemos conocer de la enterocolitis necrotizante? Que es causa de abdomen agudo. Abdomen agudo. Que tiene una clínica, ¿qué tipo? Inespecífica, ¿no? Puede parecer cualquier cosa, más signos gastrointestinales. ¿Cuáles son esos signos? Distensión abdominal, se le hincha la barriga, vómitos biliosos, deposiciones con sangre. Pueden ser manifestaciones del abdomen agudo. Y sistémico, hipotensión, apnea, bradicardia, estados de shock, etc. Esta clasificación es la clasificación llamada de Bell. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Que grado 1 es sospecha. ¿Qué es esto? ¿Es una enterocolitis necrotizante o es un ileoséptico? Así nada más. En la grado 2, la grado 2 ya es definida o llamada NEC confirmada. Y para motivos de examen, ¿cómo yo confirmo la NEC? Le tomo una radiografía y en la radiografía tengo que ver neumatosis intestinal. ¿Qué es la neumatosis? Aire libre en pared del intestino. Vean este intestino, acá está su mucosa bien, acá también, ¿no? Pero le da diagnóstico de NEC. Miren la mucosa, se hincha acá y ¿qué hay acá? Aire. Y eso llamamos neumatosis intestinal. Y la grado 3, o NEC avanzada, ya el intestino se perforó, hizo neumoperitoneo o está con ascitis. 3 grados de enterocolitis necrotizante. Grado 1, ¿esto es NEC o es otra cosa? ¿Es un ileoséptico? ¿Qué cosa es? ¿Ya? Segundo, NEC 2, NEC confirmada. Ya es NEC. ¿Cómo lo confirmo? Pídele su radiografía y veamos neumatosis. Grado 3, todo se nos escapó. NEC avanzada. Diagnóstico en la radiografía o ascitis o neumoperitoneo. Y ya comienza, ¿qué cosa? A tener mayor deterioro clínico. Entonces, la triada clínica, ¿cuál sería? Discúlpenme. La triada clínica es distensión abdominal, o sea, se le hincha la barriga. ¿Ya? Distensión de abdomen. Otra, residuo gástrico o vómitos. O vómitos biliosos, ¿no? Siempre que ustedes vean vómitos biliosos, es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. Distensión abdominal, residuo gástrico bilioso y deposiciones con sangre. Los otros, tanto gastrointestinales como sistémicos, se presentan en el paciente más deteriorado y puede ser cualquier causa, pero esa es la triada. Se le hincha la barriga, distensión abdominal, residuo gástrico, vómitos biliosos y deposiciones con sangre. Patognomónico, ¿qué cosa era? Neumatosis intestinal, aire libre en la pared abdominal. Por ejemplo, vean este intestino, acá está la luz, pero miren, dentro de su pared hay una parte de aire, vean acá también. Hay que ser muy finos para diagnosticar eso, ¿ah? La experiencia cuenta. ¿Cuál es la única indicación de cirugía? Es la perforación intestinal, ¿no? Perforación intestinal.
Hay otras indicaciones como que el paciente no mejore, porque puede que se haya roto dentro de su barriguita un neumoperitoneo y que sigamos mal, hasta centinela, deterioro clínico a pesar del tratamiento. ¿Y cuáles son las estrategias de prevención? Las que tienen eficacia probable o probada: el uso de corticoides prenatales, la lactancia materna, aporte minucioso restringido de volumen total de leche y aporte enteral de antibióticos. Las no probadas: estímulo enteral, avance cauteloso muy lento de la alimentación, el aporte de probióticos y la glutamina. ¿Qué otra patología gastrointestinal debemos recordar? La atresia de esófago. No existe una continuidad en el esófago, ¿no? Y la atresia de esófago generalmente viene acompañada de una fístula tráqueo-esofágica, o sea, una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago. Debemos recordar que el árbol respiratorio nace a partir de ¿qué? Del primordio respiratorio proveniente del intestino anterior. O sea, tanto los bronquios como el esófago en un inicio se producen juntos y después ¿qué pasa? Se separan, pero acá no se separan. La mayoría de atresias esofágicas tiene fístula y la mayoría tiene alteraciones cromosómicas, trisomía 18 o síndrome de Edwards y trisomía 21 síndrome de Down. La clasificación anatómica es muy simple, ¿no? Por ejemplo, acá veo un esófago que no se comunica. Cabo proximal se llama esto. Y esta parte cabo distal. No se comunica. Hay una atresia. ¿Pero tiene alguna comunicación entre la tráquea, que es esta, y el esófago? Ninguna. Grado A o grado 1 se llama atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica. ¿O qué otro nombre le conocen? Long gap. Luego comenzamos desde arriba. Atresia esofágica, no se comunican, pero hay una fístula del cabo proximal. ¿Cómo se llama esto? Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. Grado B o grado 2. Pero siempre nos preguntan a nosotros la frecuencia. ¿Cuál es la más frecuente? A ciegas, la grado C o grado 3. Voy bajando. Atresia de esófago, o sea, no hay comunicación, pero sí existe una comunicación anormal entre la parte distal del esófago. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Siempre me preguntan esto. No se olviden, ¿cuál es la más frecuente? ¿La tipo C o la tipo 3? Lo otro viene ya que la fístula existe tanto para la parte proximal como para la parte distal. ¿Cómo se llama esto? Atresia esofágica con fístula proximal y fístula distal. ¿Ya? Entonces, esa es la grado D o grado 4. ¿Ya? Y la atresia esofágica tipo E es la grado 5. Le llaman atresia esofágica, pero sí hay una continuidad del esófago. ¿Pero cuál es la diferencia? Que tiene solo una fístula traqueoesofágica. ¿Cómo se llama eso? Atresia fístula traqueoesofágica o en H. ¿Ya? Por ejemplo, acá veamos una radiografía. Veo, acá está la sonda que le quise pasar, ¿no? Esta sonda le quise pasar, pero se quedó enrollada en el cabo proximal. Pero en la porción distal veo que hay aire en el estómago.
¿Qué tipo de atresia esofágica es? Sería la tipo C. Por ejemplo, acá, tomo aire, llega a la parte del esófago y en la tráquea. Pero de la tráquea, como hay una comunicación, el aire se mete y en la radiografía se ve el estómago. Esta sería una tipo 3. Es la más frecuente, 86%. Y miren este paciente. Le colocan la sonda y ponen contraste para ver por qué no pasa. Hasta acá, diagnóstico atresia esofágica. ¿Y qué tipo es? ¿Cómo está su abdomen? Blanco, no entra aire. Atresia esofágica tipo 1. Podría ser la tipo 2, pero por frecuencia siempre nos vamos a la 1. ¿Ya? ¿Cómo yo sospecho de atresia de esófago? Primero, el diagnóstico prenatal. El médico ginecólogo me haga el diagnóstico. 2, ¿qué es lo que voy a observar? Cialorrea, ¿no? 2, cianosis, apnea, se atora con su propia saliva porque la saliva no pasa. ¿Qué tipo de apnea es? Obstructiva. ¿Ya? Y como yo sospecho en el prenatal y el paciente comienza con cialorrea, tos, cianosis, apnea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Le coloco una sonda orogástrica para ver hasta dónde llega. Por ejemplo, le coloqué y acá se enrolló, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Hay una sospecha de atresia esofágica. No hay que pensar mucho ahí, ¿no? Pero ahí ya tengo mi sospecha. Y luego, ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico, cirugía, ¿no? Ahora veamos atresia duodenal. Atresia duodenal es frecuente. En la ecografía prenatal, ¿qué es lo que observamos? Polidramnios, porque el bebé traga. ¿Qué cosa? Traga el líquido amniótico, pero se almacena solo hasta el estómago, o sea, no puede tragar más si el líquido amniótico va llenándose, ¿no? Porque el riñón es el que está produciendo ya a partir del segundo trimestre. El estómago se distiende y parte del marco duodenal, primera y segunda porción. Tenemos que recordar que la atresia duodenal es la principal y primera causa de obstrucción intestinal alta en neonatos. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Uy, ¿qué pasa acá? Disculpen. ¿Qué es lo que yo debo saber en atresia duodenal? Que el 50% se asocia a malformaciones, a otras malformaciones. ¿Qué otra cosa debo reconocer? Ya, el 30% de niños tiene síndrome Down. O sea, síndrome Down es una patología que se relaciona mucho con la atresia duodenal. Ahora vean, el niño con síndrome Down tiene un 70% de probabilidades que tenga malformación. ¿Qué tipo? Intestinal. ¿Ya? Y el 50% de todos los niños va a tener atresia del duodeno. O sea, conclusión, la atresia duodenal se correlaciona ¿con quién? Con síndrome Down. ¿Ya? Eso no lo pierdan de vista. ¿Y cómo yo sospecho de atresia duodenal? Vómitos. ¿Qué características? Generalmente biliosos. ¿Por qué? Porque la obstrucción, ¿dónde se encuentra? Debajo de la ampolla de váter, ¿ya?
¿Y dónde se inserta la ampolla de váter? En la segunda porción del duodeno. ¿Ya? ¿Y dónde está la atresia duodenal? Entre la segunda y la tercera porción del duodeno. O sea, generalmente hay vómitos biliosos. ¿Qué otra característica? El epigastrio está distendido. ¿Qué otra característica? Y tu niño, alta probabilidad que tenga síndrome Down, ¿no? Como que ahí ya tengo todas mis sospechas relacionadas a atresia duodenal. Le tomo una radiografía de abdomen y ¿qué cosa veo? El signo de quién? De la doble burbuja, una en el estómago, otra en el duodeno. ¿Ya? Patognomónico, entonces, nuevamente, ¿cuál sería el signo patognomónico? Signo de la doble burbuja. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía, anastomosis duodenal. La atresia intestinal. ¿Qué tenemos con la atresia intestinal? Que es la obstrucción intestinal más frecuente de todas. La más frecuente es la obstrucción intestinal a nivel de yeyuno e ileón, ¿no? ¿Y cómo se llega al diagnóstico de atresia intestinal? Porque el bebé tiene distensión abdominal, se le hincha mucho más la barriga, porque es más baja la atresia, ¿no? En la atresia duodenal solo se distendía, ¿qué cosa? La parte del epigastrio. En cambio, acá hay una distensión generalizada. Hay vómitos biliosos y puede haber expulsión de meconio gris. Tal es así que el diagnóstico de atresia intestinal está dado por los signos clínicos, distensión abdominal y vómitos biliosos, más la radiografía. Vean, gran distensión de asas, niveles hidroaéreos. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el diagnóstico? Veo una y dos burbujas. Solamente está distendido el epigastrio. Sería atresia duodenal. Signo de la doble burbuja. Acá vean cómo está distendido el estómago y parte de los intestinos. Vean la gran distensión de la barriga del bebé. Atresia de qué tipo? Ileal. Ya no se olvide. Ya vino en un ENAM radiografías. Ahora no se olviden de esto. No vaya a ser que les pregunten. Y por último, gastrosquisis ónfalocele. Son defectos de la pared abdominal. ¿Ya? Este defecto de la pared abdominal, ¿en qué momento se da? No se cierra la pared abdominal en la semana 11 de vida. ¿Se acuerdan que antes de esa semana salían los órganos abdominales, hacían todo un movimiento de rotación en la cavidad amniótica y luego volvían? Ya, acá no vuelven, pues. Ahora debemos ver las diferencias entre ónfalocele y gastrosquisis. Para ónfalocele, miren las características que tiene. Uno, no está cubierto de peritoneo. Segundo, sale a través del cordón umbilical. Tercero, mayor probabilidad de mortalidad. ¿Por qué? Por malformaciones asociadas. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá. Vean, acá está el ónfalocele, sale todos los intestinos por la cicatriz umbilical. Miren, abdomen, abdomen. Acá está el ombligo.
En vez de que el cordón umbilical salga por acá, sale todos los intestinos cubiertos de peritoneo. Pero por la parte superior sale el cordón umbilical. Vean acá. Característica del onfalocele. Gastrosquisis. En gastrosquisis, ¿qué es lo que yo debo recordar? Disculpen, acá había una equivocación. Ya. En onfalocele está cubierto de peritoneo. Cubierto de peritoneo. Esta es la membrana peritoneal. ¿Ya? No se olviden esa parte. ¿A diferencia de qué? A diferencia de gastrosquisis. En gastrosquisis, sí, no está cubierta de peritoneo. Los intestinos y los órganos abdominales están libres, flotando en la cavidad. Tercero, sale lateral al cordón umbilical. O sea, no sale por la cicatriz umbilical. Cuarto, mortalidad más baja. ¿Por qué? Porque tiene una asociación a malformaciones en cuanto en aproximadamente un 10%. ¿Ya? Vean, por ejemplo, acá está gastrosquisis, acá por acá sale el ombligo. El ombligo sale por donde debe salir, a diferencia del onfalocele. Pero ¿dónde sale? Al lateral al cordón umbilical, generalmente en esta zona. En el lado derecho del cordón umbilical. Viene. ¿Ya? Esas son las dos grandes diferencias reconocidos como defectos de la pared abdominal.